mientras se ve la gente, vienen por la carretera, huyen de las bombas y la muerte, buscan pan, agüilla y candela. Y en una mano el miedo y en la otra garrailla, el futuro de la familia. Llevan varios días divisando Almería por detrás de la colina. Malagueño, hermanas y hermanos, vuestros nietos no van a olvidar que en esta Andalucía nuestra vivimos una desbandada. Los que están aún lo recuerdan, que hambre, que fatiga y que hipo, fuego y pólvora para los pobres, pobres de sandalia y atillo. Y en una mano el miedo y en la otra garrailla, el futuro de la familia. Llevan varios días divisando Almería por detrás de la colina. Hermanas y hermanos, vuestros nietos no van a olvidar que en esta Andalucía nuestra vivimos una desbandada. Los vientos eran buitres paseando y los racimos música de entierro. Los labios eran párpados helados y las pupilas eran cenicero. Los huesos eran raspas de pescado y las caricias sombras con viruela. Los rezos eran miel de hilito blanco y las camisas santas de madera. La sal que seca el mar será cianuro y el agua las arenas que me tapen, lamiéndome mi cuerpo sordomudo. Lo olvidarán mañana por la tarde, si no viene una voz desde el futuro a recoger los restos de mi carne. Malagueño, hermanas y hermanos, vuestros nietos no van a olvidar que en esta Andalucía nuestra vivimos una desbandada. Ay, vivimos una desbandada. Vivimos una desbandada. Buenas tardes a todas y a todos. Estamos llegando al final de la programación de las muchas actividades que hemos venido desarrollando a lo largo de esta semana dedicada a la quinta marcha integral de la desbandada. En esta ocasión nos hemos visto obligados a hacerla de manera virtual, pero aquí seguimos recordando a las víctimas y memorando aquellos hechos luctuosos. Esta tarde vamos a continuar hurgando en la memoria de nuestra historia. Vamos a continuar trabajando contra el olvido,
paso a paso y nombre a nombre, como escribía nuestro querido amigo Marcos, hasta conseguir algún día alcanzar la verdad, la justicia y la reparación deseada para tantísimas víctimas de aquel golpe de Estado contra el régimen legítimo del legítimo gobierno de la Segunda República y que terminó en aquella terrible guerra civil, o como bien dice el amigo Fran, guerra española. Para ello, contamos con la presencia de Martirio Tesoro, Eusebio Rodríguez, Francisco Jesús Martín y Juan Francisco Colomina, estudiosas y estudiosos de los espantosos acontecimientos a los que hoy nos vamos a referir. Son personas comprometidas en el estudio y la difusión de esa parte de nuestra historia que siempre nos ocultaron y hoy día algunos pretenden negarla y blanquearla. No permitiremos eso. Me llamó la atención y me hace reflexionar aquella idea que en su intervención el viernes nos dejó el escritor Juan Madrid. Dice así: la herida no cicatrizan con el silencio. Desde la Asociación de la Desbandada vamos a seguir escarbando para sacar a la luz las heridas de la memoria de nuestra historia, para que así algún día lleguen a cicatrizar totalmente. Voy a dar paso al primer ponente de hoy con el tema la desbandada y su dimensión internacional. Es Juan Francisco Colomina, Juanfran para los más conocidos. Él es licenciado en Humanidades, máster en Comunicación, doctorando en Historia Contemporánea, pero sobre todo, como me comentaba un día, él se considera investigador sobre el exilio republicano y los campos de concentración, investigador sobre la represión franquista y sobre la represión sobre la masonería. Becario del Instituto de Estudios Almerienses con la obra Almerienses en el exilio. Es coautor junto con Eusebio, aquí presente también esta tarde, del libro La desbandada de Málaga en la provincia de Almería. Aunque tengo que deciros que Juanfran no se quedó en Almería, él la sigue allende los Pirineos. Autor de artículos representativos como la represión franquista en Andalucía y sus consecuencias sociales, el campo de Cefón, donde fueron internados 29.000 españoles en Francia, y los republicanos en las compañías de trabajadores extranjeros. Juanfran, es tu turno. Usted tiene la palabra. Bueno, buenas tardes a todos los que me estáis viendo en esta tarde de domingo, hablando un poquito sobre la desbandada. Quería dar las gracias en primer lugar a Pepe por tan amigable presentación. Soy simplemente un humilde investigador. Aquí tenemos a monstruos y enormes historiadores que han escrito sobre la desbandada y sobre la mujer, el papel de la mujer, sobre los bombardeos, y lo voy a escuchar muy pronto ahora. Yo, la presentación, por supuesto, quiero dar las gracias también a la Asociación de la Desbandada por hacer estas jornadas tan importantes en medio de una situación sanitaria tan crítica y tan mala que la que estamos viviendo, pero gracias a los recursos telemáticos y a la voluntad de seguir difundiendo la desbandada, pues nos podemos encontrar aquí hoy, aunque nos hubiera gustado haber celebrado hoy el final de etapa en Almería de las marchas senderistas que nos tienen habituados todos los años, pero bueno, me dicen que quizás se puede hacer este año un poco más adelante, si no, el año que viene
seguiremos adelante con todos los actos porque la memoria no se para un año ni se para dos, sino que continúa, ¿no? Y esta conferencia de hoy es lo que vamos a tratar de ver. Voy a hacer un recorrido muy somero, 10 minutos, no voy a entretenerme mucho, sobre la dimensión internacional que tiene la desbandada y poner un poco el contexto de la desbandada, tanto en España como en Andalucía, qué supone, cuándo sale, cuánta gente hubo, datos que desconocéis, pero voy a empezar por esto último que ha señalado Pepe. La desbandada o la huía, sabemos que hay ahí una especie de controversia si lo llamamos desbandada o huía, ¿no? Pero bueno, lo voy a llamar desbandada porque es lo que comúnmente conocemos por ese término. La desbandada no solo sale de Málaga, empieza a salir el 6 de febrero, ni llega a Almería entre el 8, 9, el 10 de febrero, sino que va a continuar mucho más allá, va a continuar por todo el Levante, por toda la provincia de Almería. Incluso tenemos la constatación de que al menos 300 de esas familias, y hablamos de familias, pero tendríamos que multiplicar el número de integrantes, al menos 300 familias que salieron en el 37 van a salir en el 39 hacia Francia, ¿no? Pero bueno, ese es un tema que hoy no nos ocupa, sino vamos a ver qué dimensión internacional tiene la desbandada en el contexto europeo. Creo que se ve si puedo compartir no se puede compartir pantalla, bueno, no pasa nada. Desde el mismo día que se produce el ataque sobre la ciudad de Málaga por parte de las tropas sublevadas y por las tropas de ayuda italiana y por la acción nazi, porque esto es muy importante recordarlo, siempre hay que recordarlo. La República tuvo 3 enemigos, los internos y 2 los externos y la falta de ayuda. Y eso van a marcar el devenir de la guerra y, por supuesto, también la desbandada de Málaga. El enemigo interno, los sublevados. Externos, al menos 20.000 voluntarios italianos y, por supuesto, la aviación alemana. Creo que estáis viendo en pantalla el PowerPoint, ¿verdad? Creo que sí, ¿vale? Para que os hagáis una idea de en qué momento la desbandada empieza a conocerse fuera de España, aquí tenéis una publicación de la revista Regars. Esto es marzo, ¿vale? De muchas fotos de Gerda Taro, que muchos de los que estamos aquí hoy conocemos de sobra, ¿no? Pero esto ya nos da una pista sobre la dimensión que tuvo la tragedia de Málaga-Almería. Hay que recordar que la última cifra que se está barajando sobre cuánta gente huye de Málaga hacia Almería, ¿no? Son preguntas que, bueno, siempre ha habido debates si eran 50.000, si son 100.000, si eran 300.000. Las últimas investigaciones, tanto lo que hemos podido hacer Eusebio y yo, como sobre todo Maribel Brenes y Andrés Fernández, las sitúan en 300.000 las personas que pudieron salir de Málaga hacia Almería, ¿no? ¿Cuántos llegaron a Almería? ¿Cuánta gente llegó? ¿Qué tipo de gente llegó? Eso ya sabemos que al menos van a llegar a Almería en torno a 70, 100.000 personas. Vamos a ver cómo la prensa internacional la sitúa en más, ¿no? Pero bueno, centrando un poco el tema que nos trae hoy, en pantalla podéis ver cómo la desbandada de Málaga desde el primer día despierta el interés de toda la prensa internacional. Voy a poner ejemplos solo de Francia, en este caso, para no alargarme, pero si fuéramos a prensa americana, a prensa inglesa, veríamos, aunque se retarde en el tiempo la llegada de noticias, vemos cómo el drama de la desbandada de Málaga, durante tantos años silenciado por el franquismo y también durante muchos años en democracia, va a despertar un interés espectacular a nivel internacional. Primero, por las operaciones de guerra, evidentemente, ¿no? La prensa va a seguir, la prensa y los corresponsales de guerra van a seguir el día a día de las operaciones de guerra. Y Málaga va a despertar mucho interés porque era uno de los puertos más importantes que tenía el Mediterráneo y también por la gran cantidad de refugiados que ya había allí. Hay que recordar que no solo son malagueños los que van a salir en febrero del 37, sino que van a salir gaditanos, sevillanos, personas del sur
de Córdoba, mucha gente de la costa de Granada, de Motril, de Salubreña, de Almuñécar, y que todos ellos van a ir haciendo un efecto arrastre por las poblaciones que van a ir llegando hasta llegar, pasar Motril, que es donde se va a quedar el frente entre el Valle del Lecrín y Motril, hasta llegar ya a la provincia de Almería, donde ahora veremos con Franco, con Eusebio y con Martirio qué pasa con ellos en Almería, ¿no? Yo adelanto que a ellos se van a sentir al principio aliviados y seguros, porque creen que han llegado a una tierra donde, bueno, ya no se les va a perseguir, pero pronto verán que los pobres van a sufrir en sus carnes bombardeos por parte de la aviación alemana, de la aviación franquista, bombardeos, y eso al final la va a hacer poco a poco a huir hacia el Levante. El 7 de febrero, por ejemplo, ya la prensa se hace eco de la ofensiva, ¿no? De la ofensiva que se está haciendo sobre la ciudad de Málaga, pero no habla todavía nada de refugiados, habla simplemente de operaciones militares, de que se está preparando operaciones militares en entorno de la serranía de Ronda o de Sierra de Grazalema, que se están apostando muchas tropas, ¿vale? Ya están avisando que en el norte de África hay apostada un gran contingente de tropas italianas para entrar en la península en cuanto se pueda, ¿no? Pero claro, para eso tienen que no solo asegurar la zona de Cádiz, que ya lo estaban consiguiendo, sino ampliar la zona de operaciones hacia Málaga, incluso poder llegar hacia Almería, que era la intención que tenía Queipo de Llano con la ayuda de todas las tropas africanas, italianas, que habían llegado desde el norte de África. El día 8, por ejemplo, ya se empieza a hablar también en todos los medios internacionales, se está haciendo operaciones en Madrid, por ejemplo, también. Se está haciendo operaciones en el norte, pero Málaga va a ser la que va a centrar las noticias, el cuerpo de las noticias, ¿no? Y aquí ya vamos a ir viendo cómo se habla de pánico en la villa de Málaga, cómo se están bombardeando, cómo el Canario, el Baleares y el Almirante Cervera ya andan por la zona bombardeando la costa de la capital, ¿vale? Y que estamos medorando con algo muy curioso. Y es que la prensa francesa, sobre todo la más progre de la República, ya empieza a denunciar que los barcos alemanes están patrullando la zona. Sabéis que el Comité de la Intervención es el comité de países en el que estaba Alemania, Italia, Rusia, Francia e Inglaterra. Decían no intervenir en España, pero sí vigilar las costas, ¿no? Bueno, pues ya la prensa empieza a denunciar que muchos de los barcos alemanes que están en el Mediterráneo están paseándose por Málaga, por delante y por detrás, sin denunciar los bombardeos que está sufriendo sobre la ciudad. Incluso les acusa de hacer de espías de los franquistas. Incluso se les acusa de que los barcos alemanes se pasean por toda la costa de Málaga y de Almería informando por dónde van los ciudadanos, por dónde van los refugiados, y se le está pasando la información a los nacionales, ¿no? Y incluso aquí ya podemos ver como que un gran reflujo de refugiados empieza a ir a Almería, ¿no? Son los primeros momentos donde la gente empieza a salir en masa. Los días continúan. El día 9, sabéis que ya ha salido el grueso de la población de Málaga. Se está dirigiendo por la costa a través de Torremolinos y por toda la costa hacia Almería, ¿no? Y ya sí son conscientes, ¿no?, de lo que está ocurriendo en esa carretera, ¿no? Aquí en francés, para que no sepa leer en francés, las mismas noticias son compartidas por medios ingleses, porque al fin y al cabo tienen reporteros internacionales que reportaban las noticias para todos los medios, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya se habla de masacre de civiles, 9 de febrero del 37. Estas son noticias que aparecen el día 10 de febrero como reflejo del día 9. Es decir, que desde el mismo momento que los refugiados han salido de Málaga, ya se conoce en toda Europa lo que está ocurriendo con estas personas, ¿no? Aquí, por ejemplo, ayer los cruceros rebeldes, Almirante Cervera, Canarias, Baleares, bombardean los campos de evacuación de Motril, por ejemplo, ¿no? Creando numerosísimas víctimas entre la población
civil. Los mismos cruceros igualmente están bombardeando sobre el mediodía todo el litoral, ¿no? Torre del Mar. Aquí Fran, por ejemplo, que no sé si lo conocía, habla del bombardeo en Adra, ¿vale? Esto es un reporte del día 9 de febrero que sale el día 10, ¿vale? Y, en fin, van a ir ya dando noticias a nivel internacional sobre qué está pasando en Málaga. Es decir, no es algo que solo aconteciera a la costa o dentro del contexto únicamente de la guerra civil, sino que ya toda la prensa y gran parte de la opinión pública francesa inglesa, francesa e inglesa, ya están conociendo lo que está pasando. Y eso va a provocar una respuesta muy rápida, como Eusebio y yo podemos escribir, de ayuda internacional por parte inglesa o por parte francesa, que rápidamente van a enviar a gente a ayuda solidaria, ayuda internacional a Almería, o va a provocar estas noticias también la bajada de Norman Bithune hacia las costas de Almería, ¿no? Es decir, que ya estamos viendo cómo en un contexto simplemente nacional trasciende lo que está ocurriendo en Málaga. La prensa va a reportar todo lo que está pasando, todas las masacres que está pasando con los malagueños el 10, el 11, el 12, el 13. Vamos a ver noticias durante días, porque las noticias de cómo llegan a Almería, cuántos muertos estiman que hay, la represión que está habiendo, se va a ir reportando durante muchos días después, conforme van llegando las noticias, se va recogiendo testimonios de los propios refugiados. Por ejemplo, aquí el día 10, que ya tenemos muchos refugiados en la capital, hay una noticia en portada del Petit Parisien, donde dice que el 10 de febrero un avión insurgente ha bombardeado en el puerto de Almería, en este caso, el vapor Montetoro, que es un barco que estaba en el norte de África, que sortea nacional y llega a estar hasta la Málaga, y de Málaga se va hacia Almería, y ahí dice, por ejemplo, que en ese bombardeo dejan 9 heridos. Luego habla incluso de bastantes muertos después, ¿no? Es decir, que todos los bombardeos vais creando una gran zozobra y un gran miedo entre la población de Málaga, que poco a poco se va yendo hacia el Levante. ¿Cuánto huyeron? ¿No? Que es la pregunta que muchas veces nos preguntamos. Como decía al principio, las cifras siempre han bailado a lo largo de las investigaciones, llegando hasta incluso informes militares de hablar de 300.000. Ya la prensa, en los mismos días no son documentos que hemos encontrado después, sino la prensa en esos mismos días, el 9, el 10, el 11, el 12 de febrero, lo dice muy claramente. Almería, que cuenta en torno a 50.000 personas, ve crecer su población al menos en 200.000. Así que la prensa ya está hablando de que al menos 150.000 personas han llegado de Málaga hacia Almería, ¿vale? Eso va a crear un gran problema que ahora contará Eusebio y Fran y Martirio de acogida en Almería, ¿no? Es decir, hagamos un esfuerzo, igual que pasó luego en el 39 en Francia, de que nos lleguen de pronto 150.000 personas. No hay ciudad, ni hoy en día en 2021, que sea capaz de acoger en cuestión de 2 días a tantas personas. Por tanto, se van a crear muchos problemas de orden público en el sentido de acoger a toda esta gente, ¿vale? Aquí incluso la prensa se dice que se quedan en la Plaza de Toros. La prensa habla también, y yo creo que es importante resaltarlo, sobre la solidaridad de la población civil de Almería con los refugiados. Eso lo señala también la prensa, cómo las muestras de solidaridad se manifiestan en el cobijo en casa o dando de comer a las personas, haciendo recolectas, ¿no? Es decir, que todas estas noticias ya son, podríamos decir, si fuéramos medio televisivo, un riguroso y directo, ¿no? Es decir, ya están hablando de que al menos 150.000 personas han salido de Málaga y llegan a Almería. ¿Qué pasa mientras tanto? Por ejemplo, una pregunta que a veces lo dejamos fuera de la historia de la demanda, ¿no? ¿Qué pasa mientras tanto en Málaga? Con toda esa gente que no ha podido huir o que ha huido pero ha sido frenada por los frentes, ¿vale?
pues la prensa también lo denuncia y lo denuncia de forma muy enérgica. Esta es una imagen de víctimas de la represión franquista, de personas que huyeron pero no pudieron llegar a Almería, sino que fueron frenadas por las tropas italianas fundamentalmente antes de llegar a Motril, ¿vale? Y que fundamentalmente gente de Almuñécar y de gente de Torremolinos y tal, y ya han estado hablando de una represión, una barbarie. Por ejemplo, en esta noticia de aquí dice que 52 aviones han ametrallado a columnas de mujeres y niños evacuados de Málaga. Y que lo que está pasando es una carnicería terrible, ¿vale? Es decir, y estas son imágenes de los periódicos, de imágenes de la época, de esas víctimas que estamos viendo, ¿no? Y, por ejemplo, se hablan ya de que en Málaga los fascistas están masacrando a 5.000 republicanos que no han podido salir y que se han quedado, en Málaga, o incluso que ya está hablando también de 8.000 personas que son asesinadas nada más entrar en la villa, en Málaga, ¿no? Problema, pues ya lo sabemos todos, ¿no? ¿Cuántas víctimas fueron masacradas en la carretera de Málaga-Almería? Muchas. La prensa habla incluso de 10.000 a 12.000 personas como mínimo, de gente que ha sido masacrada y lo dice claramente, por el Canarias, el Cervera, el Baleares y por la aviación alemana e italiana. Es decir, que ya la hipocresía de países como Francia o como Inglaterra de no ayudar a la España republicana y de no hacer nada para evitar estas masacres de civiles, lo vemos en dos aspectos, y ya con esto termino esta pequeña introducción sobre la dimensión internacional que tuvo la demanda. Primero es que el Comité de la Intervención se reúne en cuanto empieza a tener noticias de lo que está pasando. Y es indicativo cómo se alían Portugal, Alemania e Italia para decir básicamente que es un problema de España y que ellos simplemente lo que tienen que intervenir es para que no entrasen tropas en España. La ironía viene cuando, en el mismo momento que está reunido el Comité de No Intervención, están pasando desde el norte de África hacia Cádiz un grupo de 10.000 voluntarios italianos. Es decir, la hipocresía del Comité de Intervención y la hipocresía, sobre todo, de las democracias, de los gobiernos, porque no hay que, aquí es muy importante diferenciar los gobiernos de Inglaterra y de Francia con la población. Y ya con último, para que veáis cuál fue esa dimensión real, no solo en la prensa o la ayuda internacional que mandan hacia Málaga. Mientras esto está ocurriendo, se está debatiendo en un pleno de la Sociedad de Naciones que está en Ginebra y en un pleno del Parlamento francés en París sobre la necesidad de intervenir de forma urgente en Málaga, o en este caso en Almería, para frenar la masacre que se está llevando a cabo con los civiles. E incluso van más allá. Muchos diputados franceses renuentes en un principio de toda la República, ahí podemos ver en los diarios de sesiones de la Tercera República, la masacre que están llevando a cabo con tanto y tantos civiles, especialmente mujeres, niños y ancianos, la masacre que se está llevando va a despertar un sentimiento de indignación entre la población y entre muchos gobernantes que van a pedir y van a exigir, especialmente al gobierno francés, que intervenga de forma urgente en España para frenar la masacre que se está llevando con los malagueños. Ya sabemos lo que pasa con la historia, que finalmente no intervienen en España. Los civiles malagueños y todos los refugiados que salen de Málaga van a ser igualmente masacrados, incluidos muchos de ellos van a morir en Almería, muchos van a morir los bombardeos que luego va a haber en Cataluña, y que, bueno, pues el caso es que esta historia que empezó en el año 37, muchos de ellos la van a repetir en el año 39 cuando tienen que salir de nuevo al exilio, y ellos van a recordar cómo por boca de franceses van a hablar de Málaga, 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 vosotros sois víctimas del fascismo de Málaga,
Y eso, bueno, se va a quedar en el recuerdo de muchísimas personas. Y yo llego hasta aquí, me quedo aquí. Si luego hubiera más preguntas o curiosidades sobre qué pasa con ellos, después, pues yo estoy encantado de responder, pero yo creo que es mucho más interesante lo que nos va a contar ahora Fran, Eusebio y Martiro sobre qué pasa con ellos y las características de los refugiados aquí en nuestra provincia, hoy en Almería. Yo con esto doy paso a... Muy bien. Muchas gracias, Juanfran. Y veo que además de luchar contra el fascismo, también tenemos que hacerlo con las nuevas tecnologías que se imponen. Voy a dar paso al siguiente ponente de esta tarde, que nos va a hablar de los acontecimientos en Adra bombardeada. Os hablo de Francisco Jesús Fran Martín Milán. Él es historiador, es licenciado en comunicación social y un apasionado de la investigación histórica. Como prueba, solo una muestra de sus publicaciones, de las que puedo destacar: publicaciones individuales, La población de Berja del siglo XX, Madre anoche en las trincheras, Dos hermanos de Serón en la guerra de España. De sus trabajos como coautor con otros autores como La guerra en mis ojos, Los cuatro exilios de Ana, Almería bajo las bombas, los bombardeos de la guerra civil en Almería, y Huercas de Almería entre 1931 y 1945. Aunque yo destacaría de Fran sus importantes trabajos como docente a nivel educativo. Él ha llevado a la aula y ha trabajado y sigue trabajando con sus alumnas y alumnos un tema poco frecuente, como pude comprobar durante mi año de docencia, cómo algunos compañeros y compañeras no llegaban hasta allí. Siempre se quedaba el programa mucho antes, que era la Guerra Española de 1936, como le gusta llamar a Fran a esta guerra civil. Tiene en sí, en su haber docente, como coordinador del proyecto educativo Primera Recreación Histórica de la Guerra Civil en Andalucía. Tiene un Premio Nacional de Educación de Acción Magistral en la categoría de Ideas Docentes con el proyecto educativo Séptimo Encuentro de Testimonios, Los niños de la Guerra de España. Salvó del olvido más de 250 testimonios de los supervivientes con sus alumnos en 8 documentales educativos. Tiene otros trabajos como su colaboración con Candil Radio en el programa Días de Radio, Tiempos Históricos, y con la sesión Guerra de España 2015-2016, 2016-2017. Es socio numerario de la Asociación Española de Historia Militar y en estos momentos tiene en imprenta un artículo que próximamente sale a la luz y que le ha pedido para su publicación Muy Historia. Así que os dejo con un primer espada de la investigación sobre temas guerra civil. Tienes la palabra, Frank. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradecer a la asociación, la Desbandada, la organización de este acto. Yo suscribo todas las palabras de Juanfran y agradezco, Pepe, la loable presentación que has tenido. Se nota que ya van pasando mucho los años, ¿no? Se van acumulando cosas y el tiempo pasa muy rápido. Me toca hablar de Adra. Los refugiados, muy bien, lo ha radiografiado Juanfran. Ha hecho una fascinante introducción, muy documentada, para que veamos un poco la dimensión del conflicto, la dimensión de esta huida o de esta desbandada sin precedentes en la historia contemporánea hasta el momento. Hasta el año 1937 no se había desarrollado un éxodo masivo de estas dimensiones. Luego sí se va a superar con la final salida de en febrero del 39, pero hasta la fecha podemos decir que es
el mayor movimiento, la mayor forzada marcha, como bien decía Norman Bethune, de la historia contemporánea europea. Cifras que han bailado la historiografía entre 150.000 y 300.000, pero en definitiva, una cantidad de personas que abandonan su tierra, que desarraigan, que lo dejan todo y que entregan su espacio, su territorio a otra forma de concebir el Estado, a unos soldados rebeldes que están atacando un Estado lealmente constituido para implantar una dictadura. La desbandada se ha ensombrecido, quizá ha quedado en segundo plano en el contexto de la guerra, porque el 6 de febrero comenzaba el primer cuerpo a cuerpo de la contienda, que era la batalla del Jarama. Entonces, en la geografía andaluza sí la tenemos mucho más presente, porque es raro la familia que no tenga algún asunto, algún familiar, algún conocido que fue en aquella carretera de la muerte. Cuando los republicanos llegan a territorio almeriense, pues es verdad lo que dice Juanfran, que muchísimos estarían pensando, a pesar de todas las penalidades que ya habían pasado, bombardeados por tierra, mar y aire, que tenían más cerca la esperanza, que tenían más cerca pues, la supervivencia, ¿no? que era lo que primaba y por lo que luchaban y por lo que lo dejaron todo. Sin embargo, el 7 de febrero de 1937 ya constatamos la existencia de una gran cantidad de refugiados venidos de Málaga en la localidad de Adra. Y existe ese bombardeo atroz en la calle Natalio Riva, en la Carrera, que era donde se concentraron la gran cantidad de refugiados venidos de Málaga. Algunos, la mayoría malagueños, algunos, como bien decía Juanfran, arrastrados por esa psicosis colectiva que provocaban los regulares rifeños, porque tenían el derecho al pillaje, al botín y a hacer todos los desmanes habidos y por haber, que como ya sabemos, habían entrado con esa guerra de columnas por la Baja Andalucía. Así las cosas, situamos ese 7 de febrero del bombardeo, pues al alcalde de Manilva lo tenemos en Adra con todos sus nietos, con parte de su familia, y van a ser testigos de ese bombardeo. Uno de esos nietos es Pepe Ramírez Morente, y me comentaba hace un año cómo su hermano había visto una de esas víctimas, que ahora entraremos en detalles del bombardeo, fueron concretamente 25, como una mujer con un bebé de 8 meses se fallecía por las heridas de la metralla, y su niña, su bebé, lloraba irremediablemente buscando el consuelo de su madre. Cuando esa estampa la vio el hermano de Pepe, fue rápidamente a donde estaban refugiados, y valga la redundancia, esos refugiados, y fue pues con un pánico de haber visto el infierno en estado puro, porque es una estampa que te la imaginas y pierde todo raciocinio posible. Esa es una consecuencia dantesca, pero más dantesco es todas las víctimas montadas en camiones y que desbordan el cementerio de Eritano y que tienen que seguir haciéndose zanja los días posteriores en la barriada de Puente del Río. La aviación alemana ese día lanzó 24 bombas de 10 kilos y provocaron 25 víctimas mortales. Ese 7 de febrero demuestra que ya el pánico a la llegada de Málaga, a la llegada de los sublevados a Málaga, había provocado que los días anteriores, quizá el 5, quizá el 6, alguna cantidad de personas, de refugiados que ya estaban atestando la ciudad de Málaga y que se concentraban con un número de 90.000 en las proximidades de la catedral de malagueña, pues que ya estaban algunos ahí en el camino. Y el recibimiento es un bombardeo, es sangre. Pero es que el recibimiento en Almería va a ser mucha más sangre, más atroz. Después de aquel acontecimiento, siguen los refugiados su marcha por la carretera nacional 340 y hay una señora de Guardias Viejas en Los Baños, que se llama Ramona Luque Aguilera, que me contaba cómo su madre iba en aquel entonces de febrero de 1937 con un mulo a lavar ropa a la Fuente Nueva del Ejido, porque no había agua en Los Baños, y se topa directamente con los refugiados. Cuando ve esa estampa, huye, se vuelve para su sitio otra vez porque piensa pues vamos, algo que no podía ni imaginar.
como decía Juanfran, imaginémonos 150.000, 200.000, en su defecto más 250.000, porque hay que tener en cuenta que algún porcentaje de los refugiados se fueron esparciendo por las localidades del interior de la provincia de Granada y también de la provincia de Almería, que no vendrían todos ya por el ejido, no vendrían los 300.000, seguro que una tercera parte mínimo, más bueno, contando también las víctimas mortales que quedaron en la costa tropical granadina y que quedaron en los acantilados y que quedaron arrasados por la metralla, por las bombas, por la desolación, por el hambre, por el olvido y por la miseria y la desesperación. Bueno, pues sigue la columna de refugiados transcurriendo por el poniente hasta que pasan por el Parador de la Hortichuela, y ahí hay un pastor llamado Bernardo Sánchez Magán, que nos legó su recuerdo hace unos 4 años, que cuando ve tal cantidad de refugiados de frente, que se refugian en unas cuevas rápidamente porque tienen miedo a esa masa de personas que no saben en qué condiciones vienen. En la localidad de Vícar, días anteriores, han estado haciendo noche en la Venta Gutiérrez, cuyo hijo del dueño contaba también en otra entrevista hace 3 o 4 años que los refugiados arrancaron todas las puertas y ventanas de la venta, porque hay que tener en cuenta que ese febrero fue un año de mucho frío y también de muchas inundaciones. Bueno, pues la desesperación hace que los refugiados malagueños tengan que coger cualquier cosa posible para quitarse el frío y quitarse el hambre y quitarse, pues, digamos, las condiciones tan atroces que les produce la salida de Málaga. Yo pienso que, ya que han dejado su tierra en Málaga, ¿qué necesidad tenía el ejército sublevado de jugar a los bolos desde el mar con el Canarias, con el Baleares y con el almirante Cervera? Eran crímenes de lesa humanidad, eran crímenes de guerra, pero no contra objetivos civiles, contra objetivos militares, sino contra población inocente, desvalida, ancianos, niños, desesperación. Nadie ha pagado por esos crímenes. Cuando están en Aguadulce, cuenta Bernardo que traen muchos animales los malagueños, como son llamados en Almería, aunque no todos eran de Málaga, pero son llamados como los malagueños, que traen sus burros, que traen cabras, que traen mulos, que ya no pueden andar las bestias, que se quedan ahí porque que tienen mucha hambre, ya no pueden ni andar. Y lo que más me llama la atención, que dejan a muchos niños en Aguadulce y en el Parador, como la niña Encarnita, que también llegó a Lama de Almería y su familia la dejó allí durante un par de años y luego fueron a por ella, o como otro niño de nombre indeterminado que apareció en la localidad de Berja, y fueron muchos los niños que se dejaron y que no podían mantenerlos por las situaciones del drama, del desarraigo que la prensa almeriense y también internacional, como ha puntualizado Juanfran, y es verdad que se recogió desde un principio el acontecimiento de Almería. Rápidamente Norman Bethune vino a intentar ayudar, a cooperar, y debemos de seguir ahondando en la difusión de su figura, la figura de Norman Bethune y de por supuesto todos los que iban con él, Worsley o Hassan Said, que en definitiva pues fueron ejemplo de colaboración, de ayuda humanitaria y que muchas personas viven gracias a él, como nuestra amiga asentada en Almería, Martirio, ¿verdad? Luisa Vecino, que fue una de esas niñas que con 8 meses pues recogió el doctor Norman en su ambulancia a la altura del Cañarete, según nos ponía hace poco en un comentario por las redes sociales. Así que este es el panorama que viven los refugiados malagueños, los refugiados de la desbandada, los refugiados de la huida al entrar a territorio almeriense, pero cuando llegan a la capital el panorama es todavía más dantesco. Se triplican cuando menos las cifras y comienzan los bombardeos atroces en la capital. Sigue atacándose, sigue esquilmándose, sigue eliminándose a la población civil. Esa gente había dejado todo de lado. ¿Qué necesidad tenían de ensañarse con esa población por una carretera? Es un crimen de lesa humanidad que debe de ser condenado, porque hay
muchas personas que perdieron la vida en el camino, gente anónima. Si repasamos la hemeroteca de febrero de 1937 en Almería, nos encontramos como todo el mes de febrero, incluso el mes de marzo, gente que pone anuncios en la prensa, en el diario Adelante, para poder encontrar a sus familias. He perdido a mi marido, a mi hijo, y algunos aparecieron, tuvieron final feliz, otros no aparecieron nunca. Y como Juan Fran nos estaba adelantando antes, que no terminó en Almería la marcha de los refugiados. Ahora seguro que Eusebio Rodríguez y Martirio nos van a radiografiar mejor el panorama tanto de la mujer como lo que ocurre en la ciudad de en la capital de Almería. Y sin más, pues termino mi intervención dando paso a la siguiente, Pepe. Muchas gracias. Vamos a hacer una breve parada en las intervenciones de nuestros acompañantes de esta tarde para dar paso de unos minutos que nos van a introducir en el siguiente tema que va a tocar Eusebio Rodríguez. Pasamos a visualizar varios minutos de un documental que se realizó durante la marcha de la desbandada del 2019, titulado La huella de la desbandada. Está realizado por Eterea Visual. La dirección, guión y montaje está a cargo de Belén Naranjo Sánchez y Adriana Pérez Arrebola. Y vamos a contar con la impresionante voz en off de Paco Dobla. Así que con vosotros vamos a ver la parte que corresponde a los refugios de Almería de ese bello documental. Hoy hemos llegado los empeñados en recordar y entender, los que todavía nos acordamos de ayer, hace 82 años, Málaga fue Siria y Almería fue la Grecia prometida. Hoy hemos llegado en sinfonía de voces al negro y mudo filo del túnel de la memoria. Voces que queremos contar la historia del silencio. Voces que queremos gritar versos contra la ignorancia. Voces que queremos cantar canciones de paz. Voces armadas de cubias y sinceros para esculpir la dura piedra de la indiferencia. Voces armadas hasta los dientes de pinceles para teñir su negra oscuridad de colorines. Para pintar en el lienzo del futuro otro Guernica, un ancho y luminoso Guernica arcoíris, para que nunca más, ni para nadie, tanto gris, tanto dolor, tanta muerte. Llegó tu turno, Eusebio. Hoy contamos con la presencia de Eusebio Rodríguez Padilla. Él es doctor en Historia Contemporánea.
Es miembro del Grupo de Investigación Estudios del Tiempo Presente de la Universidad de Almería. Es miembro del Instituto de Estudios Almerienses de la Diputación Provincial de Almería. Seguro que me dejo mucho más por ahí. Es autor de cuantiosos libros y artículos en revistas científicas sobre la represión franquista en las provincias de Almería y Granada. Entre sus obras más destacadas voy a citar solo algunas. La represión franquista en Almería de 1939-1945. Permitidme una breve pausa. Gracias a esta obra de Eusebio y a su colaboración cuando fui a pedirle información, pudimos descubrir dónde había fallecido, mejor dicho, dónde habían fusilado a un pariente lejano que salió huyendo de Puente Genil, que vino a Málaga, que vino por la carretera y que en el año 1945, un 30 de febrero, fue fusilado. Hasta 70 años después, y digo gracias a la información que Eusebio me facilitó y gracias a este libro, sus familiares más cercanos pudieron enterarse de qué había pasado. Para esto sirven los libros y desenterrar la historia. Otro de sus libros importantes, El Ejército Guerrillero de Andalucía de 1945-1952, la guerrilla antifranquista en la provincia de Almería, huidos, guerrilleros o bandoleros. El libro gitano de la guerra civil, el pueblo gitano, perdón, de la guerra civil y la posguerra, Andalucía Oriental. Los refugios de Almería, la arquitectura del miedo. El parte inglés. Es coautor de otros libros como La desbandada de Málaga en la provincia de Almería con Juan Fran Colomina o Almería bajo las bombas con bombardeos de la guerra civil en Almería con Fran Martín. Además de sus muchos trabajos sobre la represión de más de 10 pueblos de la provincia como Bacares, Fiñana, Puchena, Garrucha, Macaer, Peligro, Sierro, Serón, Olula de Río y Zafarraya. Pues bien, por todo ello y hasta la presente, ha obtenido los premios de Premio Memoria Histórica en 2013 y Premio Agraria de Libreros en 2018 con su obra El parte inglés. Así que con vosotros le dejo la palabra a Eusebio Rodríguez. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Pepe. Muchas gracias. De verdad que yo sé que me lo dice y todo el trabajo que yo hago es precisamente es la familia. Siempre me he planteado que tenían derecho a conocer lo que había ocurrido. Y para eso se ha trabajado mucho, y no por el trabajo, que no me duele, porque con un solo agradecimiento ya para mí es suficiente. Hoy nos vamos a centrar, ya que vamos más ajustados de tiempo de lo que en principio pensábamos, nos vamos a ajustar al tema, que es la desbandada de Málaga, desde que se llega a Almería hasta que sale de la provincia de Almería. En primer lugar, estamos planteando siempre la cantidad de los que llegaron. Está clarísimo en las últimas investigaciones, en la última documentación que he podido consultar y que mis compañeros Juan Fran Colomina y Fran Martín ya los conocen, de que superaron los 200.000. Ya no es una cifra dicha por alguien en un momento determinado. Esa cifra se redunda y se aumenta en función de la documentación. Nunca fue doblar la población almeriense. Ahora ya sabemos que como mínimo se triplicó o cuadruplicó esa población. Pensar que en la carretera había bastantes más que perdieron la vida. También pensar que en la provincia de Granada bastante abandonan la carretera, que estaba siendo hostigado por los buques, como le llamaban en aquellos momentos, los buques piratas franquistas.
y suben a hasta la provincia de Granada por la sierra, donde son la caballería franquista, le apresa, en muchos casos sin proceso ninguno son llevados a Granada y fusilados. En muchos casos en el Carrizal, por ejemplo, ni siquiera los llevan a Granada. Allí le aplican la máxima pena sin juicio y sin saber todavía quiénes son los que hay en el Carrizal. Sabemos que la fecha, sabemos que salen el día 6, pero también tenemos constancia que pensábamos que el día 7, el día 6 no había nadie en Almería todavía, y sabemos que los que salen en vehículos, los que pueden contar con un vehículo el mismo día 6 está en Almería, y lo sabemos y nos lo confirma un documento, un cartel de una asociación de teatro de Málaga, que para el día 7 tenía previsto en el Teatro Cervantes una gala benéfica en favor de los refugiados que iban a llegar. El día 7, ese es el cartel anunciador, quiere decir que había gente. Ya los que habían podido obtener vehículos, el recorrido se podía hacer en 5, 6 horas, 7 horas, si la carretera estaba bastante llena de personas, pero los que salieron en vehículos rápidamente dejaron atrás a los que caminaban. Eso fue un deambular, un continuo llegada a Almería, ¿no? Y la llegada a Almería colapsa totalmente Almería. Hay dos actuaciones totalmente diferenciales. Bueno, es mi forma de pensar y no será, y mientras no me la arrebatan, después de trabajar mucho, mientras el alcalde comunista Alférez Samper, Manuel Alférez Samper, vuelca a todas las instituciones, vuelca a todas las asociaciones en favor de los refugiados, el gobernador civil pone pega a todos, les molesta, inclusive se enfrenta con Maroto por no prestar gasolina para que los vehículos puedan ir a socorrerlos y traerlos aquí. Dentro de esa molestia que se ve sobre el gobernador civil, Morón, se ve sobrepasado por este contratiempo de recibir a esas personas, e intenta lo más fácil, quitárselas de en medio. Y se las quita de en medio de muchas formas. A los jóvenes, entre 18 y 25 años, los alista en batallones. Fijaos bien, bajo la premisa de que había que dar seguridad. Es verdad que algunos venían con armas. También es verdad que a la entrada de Almería se les fueron requisadas. Y también es verdad de que no las guardaron como debían esas armas y cayeron en poder de la quinta columna que actuaba en Almería para preparar una unidad que nunca se llegó a conformar, pero sí que contaron con armas. Bajo la premisa de dar seguridad a la población, ya que era en una retaguardia, lo que hace es alistar a todos los jóvenes de 18 y 25 años. Fijaos la cantidad de gente que pueden alistar, que aquí en Almería en esas fechas se crearon las 51, 52, 54 y 55 brigadas mixtas, más 10 batallones sueltos. Son batallones de personas que no podían ir al frente, pero que sí podían ayudar como en obras de fortificación o cualquier menester que se le encargase dentro de los frentes. Y el resto, en los que no solo da cobijo a 10.000, su plan era dar cobijo a 10.000, el resto lo exporta al resto de la provincia. Y lo exporta al resto de la provincia, y no solo a la provincia, sino que luego pasan a Murcia, luego pasan a Alicante. Sabemos que hay un gran centro de refugiados venidos de Málaga y provenientes de Almería, en Crevillente. Sabemos que llegan a Lérida. En Figueras hay otra gran colonia de malagueños. Todo eso es quitarse a los refugiados de Almería por parte de la iniciativa. ¿Cómo actúa el alcalde Manuel Alférez Samper? Bueno, pues en primer momento cede todas, y las instituciones, los sindicatos, todas las instituciones ceden los locales que tienen, incautan los locales que no se usan, las casas que están deshabitadas porque sus vecinos han abandonado la provincia y se han ido a la más cercana de Granada porque estaba más acorde con su ideología. Reforzando la idea de los que llegaron. El gobierno colabora y mucho con los recién llegados y sobre todo con la administración de Almería.
el último documento, uno de los últimos documentos que he estado trabajando en fechas anteriores y cercanas, se libra por el gobierno 2 millones de pesetas. 2 millones de pesetas, imaginaos, si fueran realmente 50.000 los que llegaran, les podía llegar hasta para casi comprarle un apartamento o un piso a cada uno, un hábitat, ¿no? Es decir, se libran 2 millones de pesetas porque había que alimentar a mucha gente. Todo el Estado también interviene y comunica a todas las unidades de trabajo de las provincias cercanas que había que privarse de pan y de alimentos durante varios días para socorrer a la Almería, y se hacen convoy. En la última documentación he contactado convoy, bastantes convoy de la provincia cercana de Murcia, que nos socorre bastante, y desde Guadix que socorre bastante, no a los almerienses, que en realidad tenían su abastecimiento bastante cómodo, sino a esta masa de gente que llegó. Cuando hicimos las primeras investigaciones, Juanfran Colomina y yo, quedamos gratamente satisfechos de la población almeriense. Veíamos que en las listas de personas que habían colocado refugiados en sus casas estaban los más pudientes, los más conservadores, los que más poder tenían para poder dar la capacidad que podían dar. Pero rebuscando, como dice mi amigo Fernando, bicheando en la documentación, me encuentro que hay una orden de la presidencia del gobierno de 26 de octubre del 36, fundamental para estudiar la desbandada y todos los movimientos de personas dentro de la guerra, que se publica en la Gaceta del 27 de octubre del 36, es que en el cual obligaba al refugiamiento, y utiliza esa palabra, el refugiamiento era obligatorio al que lo designaba y que era designado o por el alcalde o por el gobernador civil. Yo pensaba de que había sido todo altruista, todo gratificante. Estaba orgulloso de mis paisanos almerienses. Yo soy un almeriense que ha tenido que estar muchos años fuera de Almería por trabajo y me siento quizá más almeriense o igual que los demás, pero con mucho más cariño. Me sentía, hasta que me di cuenta de que es que no era que todos se habían ofrecido voluntarios, sino que le asignaban uno, y este mismo decreto, publicado, como dije, en la Gaceta del 27 de octubre del 36, el que no quiera tener alojado a ninguno, pues tendría que pagar 5 pesetas día para que otra persona pueda alimentarlo, o la misma institución, por persona que le correspondiese tener refugiada. Ante eso, todo el mundo acogió. Pero es que además algunas posturas parecen mezquinas. Algunas familias no lo recogieron en sus casas, en sus habitaciones que pudieran tener libres, lo recogieron en los portales. Que siendo voluntario ese acogimiento, pues bueno, pues si no tenía otra cosa, pues podían valer el portal, ¿no? Pero si era obligatorio, ya el portal es que era algo. Buscando documentación que de esto en la provincia de Almería, me encuentro un documento de Sorba. No he tenido tiempo todavía de buscar más casos confirmados, ¿no? Me encuentro en Sorba, existe conocimiento de esto, y ya en el mes de febrero el alcalde lo que hace es que pone una cuota única porque pensaban que no iban a estar los refugiados más de un mes aquí, que lo iban a llevar a otro centro, ¿no? Pusieron una cuota única de 25 pesetas. Era una cuota única, ¿no? Por cada refugiado que no se quiera tener en su casa, ¿no? Y eso, el problema habitacional en lo que respecta a Almería se soluciona porque se mandan fuera. En Almería solo se acogen a 10.000 personas, ¿no? 10.000 personas que es verdad que se les habilita y que se les dota de dinero para poder alimentarse, se les hacen comedores baratos, se les ponen comida, comedores baratos, pero el inconveniente que tenía
es que solo daban una comida, ¿no? Daban el desayuno o una comida a mediodía. El resto de la cena tenían que buscársela ellas por su cuenta, ¿no? Era otro problema que derivado de la masificación de los primeros días fue el problema alimentario. Y entonces ahí vemos de verdad un barrio que siempre se ha distinguido por el más castizo de Almería, como es Pescadería, el barrio Pescadería, donde siendo el más pobre de todos los que había en Almería, reparte en el día 8, reparte 158 kilogramos de pan, de lo que ellos habían quitado de comer, porque el barrio de Pescadería era un barrio de pescadores, un barrio que tenía una vida austera y dura por el trabajo que desempeñaban, días de no trabajar, de no poder salir a la mar, días que no tenían ingresos en las casas, ¿no? También se daba de que el barrio de Pescadería, el 50% de la pesquera tenía que ir para el frente, el otro 50% se comercializaba en Almería, con lo cual los ingresos de ese barrio también se disminuían en la mitad. Pero es verdad que a Almería llegan provenientes de las provincias cercanas, provenientes de los suministros del gobierno y provenientes de los alimentos que se pudieran comprar con esos 2 millones de pesetas que no asignan, los refugiados pudieron ser alimentados. El otro problema fue el sanitario, ¿no? Estudiando los casos de otras provincias que estoy trabajando, como Murcia, Alicante, Lérida, Albacete, por ejemplo, tuvieron más delicadeza, ¿no? Construyeron clínicas en chalés que habían estado abandonados con salas anexas para dotarlos. Aquí en Almería se contaban con el hospital provincial y el hospital provincial fue el que se encargó principalmente de todo, ¿no? Por ejemplo, hay un caso que hay que mencionar, ¿no? Sobre todo porque es un tío, abuelo o tío de un amigo, ¿no? De Guillermo Verdejo, ¿no? Y no cede todo ese instrumental el instrumental de su clínica para poder atender a los refugiados. También hay otro médico que en la calle Cervantes es un dentista y atiende gratuitamente a todos los que tuvieran lesiones. También ya con la colaboración inglesa se crean clínicas infantiles en la provincia de Almería. Y quiero destacar, porque me ha parecido magnífico, una documentación que llegó a mis manos del hospital que se hace para las mujeres embarazadas que llegaron, ¿no? Esas mujeres, se crean dos hospitales gemelos, uno en Vélez Rubio y otro en Murcia. Murcia capital, es de afuera, pero Murcia capital. El de Vélez Rubio se pone en Vélez Rubio precisamente para evitar los casos de bombardeo, ¿no? Los bombardeos de la capital, mejor se trae. Pero por primera vez se aplica algo que para su época, para mí, ha sido muy, muy novedoso, ¿no? Plantean que el refugiado, simplemente por ya ser un desplazado de su hogar, había tenido que desarraigarse de su territorio, de su casa, de sus amigos, de sus familiares. Si en el sanatorio ingresaba a la mujer a dar a luz, que estaba 4 meses antes y 4 meses después, si la ingresaba allí sin la familia, lo que ocurría era que volvía a desarraigar a esa mujer de su poca o mucha familia que pudieran arrastrar, desarraigado de su lugar, de su familia extensa y de sus amigos. Si la mete a ella sola en un centro para que cuidarle el embarazo y el parto y la primera lactancia del niño, volvía a desarraigar. ¿Qué es lo que se hace en estas dos clínicas? Pues lo que se hace es que se incluyen también a los familiares dentro. Y con esto, pues quiero terminar y luego, si es necesario, yo no sé si he dado las gracias a mis compañeros al principio, lo hago ahora y bueno, muchas gracias por todo. Muchas gracias, Eusebio. Y vamos a dar como cierre de esta ronda de intervenciones a una gran representante de la mujer almeriense. Ella nos va a hablar del papel que desempeñó la mujer en la desbandada,
con el título La desbandá tiene rostro de mujer. Nos dirige la palabra Martirio Tesoro. Ella es diplomada en Derecho, técnica en cooperativismo, diplomada en Defensa Nacional. A lo largo de sus años ha ocupado responsabilidades públicas como concejala del Ayuntamiento de Almería, como delegada de Cultura a la Junta de Andalucía, ha estado como senadora, y yo destacaría sobre todo de Martirio que es una activista incansable. Es miembro fundadora de la Asociación de Mujeres de Almería, miembro de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres en Centros Públicos, vicepresidenta de la Asociación de Memoria Histórica Rocamar. Y también ha trabajado en la iniciativa privada, y entre esos trabajos podemos destacar como gerente de empresa de ayuda a domicilio, presidenta de empresa Arte e Ideas de proyectos y programas, etcétera, etcétera. Esta es Martirio, ejemplo de mujer comprometida y luchadora. Usted tiene la palabra, Martirio. Inicio mi intervención, que tiene su inconveniente hablar la última, porque ya muchísimas de las cosas que pensaba yo decir, pero bueno, voy a procurar no repetirme. La desbandá con rostro de mujer, febrero del 2021. Recordar es fácil cuando se tiene memoria, y olvidar es muy difícil para quien tiene corazón. Gabriel García Márquez. Y puesto que los que estamos aquí tenemos memoria y tenemos corazón, al llegar el mes de febrero de cada año, consideramos un deber hablar de aquella marcha forzada, la más grande, la más horrible evacuación de una ciudad que hayan visto nuestros tiempos, en palabras de Norman Betuni. Y tenemos una obligación moral de saber y de contar. Y hay que contar para que no se imponga el silencio, la tergiversación, en algunos casos incluso la negación, porque el desconocimiento y esa negación para los verdugos y para sus cómplices es un aliado más contra lo que ellos pretenden, el olvido. Pues tenemos corazón, tenemos memoria y por eso recordamos y le ponemos voz y rostro a esa gente y a esas víctimas. Queremos contribuir, los que estamos aquí, a que se conozca uno de los episodios más crueles llevados a cabo contra la población civil indefensa en su marcha o huida desde Málaga hasta la capital almeriense. Ante las noticias de un contingente de 25.000 unidades de tropas alemanas, italianas y algunos marroquíes, aliados de los sublevados, que estaban a punto de entrar en Málaga, que ya se iban acercando, cundió el pánico. Quizás por eso la palabra desbandá ha tomado cuerpo entre nosotros, aunque algunos de aquellos protagonistas la niegan, porque dicen que era una palabra usada por los franquistas para dar sensación de desorden. Es que huyeron de un modo precipitado. Cundió el pánico, por los que muchos civiles, familias enteras y algunos milicianos optaron por salir en dirección a Almería, con escasos medios, huyendo hacia lo que creían que era su salvación, Almería, que estaba en manos republicanas. ¿Qué crimen habían cometido para huir? Pues los que pusieron desesperadamente pie en polvorosa y se pusieron a andar, lo hicieron porque tenían miedo. Todas esas palabras quiero yo hacer un poco de hincapié. Huida precipitada, miedo ante lo que venía, miedo insuperable, porque tenían ese terror a las tropas sublevadas y a sus aliados. Ese miedo fue provocado también por las palabras de Queipo de Llano, incitando sin ninguna vergüenza y sin ningún recato contra la violencia y contra la violación de mujeres. El camino era muy difícil, tanto por los ataques por tierra, mar y aire, como por las condiciones geográficas, montaña, acantilado, nada de asfalto, el mar por un lado y la montaña por otro. Era un camino muy difícil
y nos distanciábamos entre Málaga y Almería de algo más de 200 kilómetros. Eso es de un modo esquemático lo que fue la desbandada. Gente que huye temiendo que entren los sublevados porque temen por ellos, por su familia, por lo que habían oído y por lo que estaba pasando en otros sitios. ¿Quiénes eran? ¿Cuántos eran? Ya se ha dicho bastante por investigadores y trabajadores de la memoria y de la historia lo que se calcula que eran. ¿De qué o de quiénes huían? También se ha dicho. ¿Cómo hicieron ese trayecto? ¿Cuántos murieron por el camino? ¿Cuántos días tardaron los que menos y los que más en llegar a su destino? ¿Cómo fueron recibidos en Almería? En eso quiero hacer un pequeño paréntesis. Yo en mi lejana juventud oía las dos cosas. Por una parte, alguna gente que decía: los malagueños hicieron toda clase de destrozos, los malagueños hicieron todos los males, robaban, entraban a saco en las casas. Pero por otra parte, oía alguna gente que decía: pobrecillos, cómo vinieron, los pies rotos, sin ropa, sin alimentarse, por si le tuvimos que dar cobijo. Y yo creo, y lo ha dicho Eusebio hace un momento, que las dos versiones probablemente tienen razón. Hubo mucha gente generosa que le aceptó y que le ayudó, bien fuera por esas órdenes gubernamentales o bien fuera porque tenían un corazón solidario. Una de las cosas que me llamó la atención es pues que en el barrio Alto, que también ha sido un barrio solidario, pues que un hombre recoge panes de las panaderías, lo que le ha quedado de un día para otro, para repartir entre los refugiados, o que recogen el poco dinero que les sobra para comprar alimentos para esa gente que está. Pero también tengo que decir que a la familia de una escritora almeriense recientemente fallecida, Pura López Cortés, que tenían una pensión y abrieron sus puertas para que se quedara gente de los refugiados, le oí decir que decían: mucha gente de derecha, por dar más la sensación de desorden, de que la República no era capaz de organizar la venida de tantísimos miles, hacían lo posible porque tuviéramos en Almería más sensación eso, de desorden, de falta de medios, de acogimiento, etc. ¿Dónde fueron atendidos? ¿Dónde fueron alojados y alimentados? Y si vemos las fotos que están poniendo, ¿por qué hay tantas mujeres en esa huida? Todas las cuestiones que acabamos de decir lo sabemos gracias, por una parte, a los estudios de Eusebio, de Juanfran y de Fran, que nos han ayudado a conocer en profundidad cómo fue esta desbandada. También, por otra parte, por el testimonio generoso de víctimas y de sus familiares que nos han contado cómo lo vivieron. Y, por supuesto, las palabras y la fotografía de Norman B. Túnez, que nos explicó en su ayuda solidaria a transportar a gente desde donde él se incorporó hasta Almería, nos dejó por escrito su impresión de todo esto. ¿Por qué decimos que la desbandada tiene rostro de mujer? Queremos poner el foco de atención en las mujeres, tradicionalmente sujetos invisibles de la historia. Y es de justicia, hoy que estamos hablando de la desbandada, hacerlas visibles a unas mujeres que fueron protagonistas involuntarias de este terrible suceso, que hoy recordamos y conmemoramos en el 84 aniversario. Ese objetivo de poner tierra por medio, que pensaron que ese ejército sin piedad iba a entrar y su familia y ellas mismas corrían riesgo. Imaginemos alrededor de 150.000 o 200.000 personas, hombres, niños, ancianos, mujeres, dispuestos a marchar, los pocos que tenían vehículos, pero muchos a pie, en búsqueda de una seguridad que no la encontraron en parte, a más de 200 kilómetros. Dice al respecto Norman B. Túnez: una muchedumbre de personas y animales ocupaban todo el ancho de la carretera. La llanura se extendía tan lejos como la vista podía alcanzar. Por ella serpenteaba, esto me ha llamado mucho la atención, una hilera de 30 kilómetros de seres humanos, como un gusano gigantesco con innumerables pies. Fijaos lo que es 30 kilómetros de personas. Eusebio Rodríguez Padilla y Colomina, que han investigado a fondo la desbandada, nos dan un dato y dicen que los hombres y las mujeres iban en nombre muy parecidos, pero entre los hombres predominaban los que tenían más de 60 años. En esa época,
un hombre mayor de 60 años era un anciano, que ya no estaba para trabajar, sobre todo para trabajar la tierra y por supuesto de no ir al frente. Los niños duplican el número a la de hombres y mujeres. Estos datos ya nos están diciendo que son más las mujeres responsables de sus familiares en la huida, puesto que de esos más de 60 años no podemos considerar que eran hombres para incorporarse o al frente o a los trabajos. En aquella desventurada procesión, primero van los más fuertes. Hemos oído hace poco, hace unos minutos, que ya el 7 y el 8 ya están llegando a Almería. Los que habían podido transportar sus pertenencias en burros, carros. Me llama también la atención lo que leí en el libro, que algunas mujeres salieron con todo lo que tenían y quizás lo más valioso era su máquina de coser para utilizarla como medio de ganarse la vida o pasar la ropa a sus familiares. Miles de niños. Dice Betune que alrededor de 5.000 menores, menos de 10 años, muchos descalzos y cubiertos a veces con harapos. Las madres, yo esto hago hincapié para que nos hagamos una idea de lo que era, kilómetros y kilómetros por delante, dice, las madres con los pequeños en brazos, otros echados al hombro y otros de las manos. Había mujeres que no podían dar un paso más. La sangre de las úlceras de sus piernas hinchadas teñían de rojo sus pobres alpargatas. Muchas mujeres avanzaban lentas, los ojos congestionados por el polvo y el sol de varios días. Los niños lloraban desesperados de dolor, de hambre, de cansancio, pies hinchados, algunos sin calzado, bracitos ensangrentados. Llevaban varios días con sus noches de caminar en grupos compactos tratando de mantenerse unidas los familiares. También me llama la atención que de vez en cuando se oían los nombres propios de esos niños que eran nombrados por sus familiares porque se habían perdido en la caminata y no lo encontraban. 200 interminables kilómetros de horror, dolor y miseria. Andando, escondiéndose de día y andando de noche, temiendo los bombardeos, gritando esos nombres propios de todos los que se habían ido desperdigando. ¿Y dónde estaban los hombres para que sean protagonistas más las mujeres? La situación geopolítica ya la conocemos. Sevilla y Granada bajo el poder de los sublevados. Málaga a punto de caer. Y los hombres están presos, fusilados, en el monte, que se decía aquí a los huidos, en el monte o en la sierra, en el frente, escondidos, los topos, y en el exilio o intentándolo. Por esta ausencia obligada de los hombres, la desbandada tiene rostro de mujer. Donde había triunfado el golpe, fueron inmediatamente detenidas las personas leales a la República, a la democracia y a los defensores de la libertad, miembros de partidos políticos, de organizaciones obreras y de izquierda. Unos esperaban juicio, aunque fueran farsas y sin ninguna garantía, y otros habían sido llevados a las tapias de los cementerios sin ni siquiera ese simulacro de juicio. Para el régimen franquista, la violencia contra sus adversarios fue un hecho fundamental y fundacional, un rasgo característico que se prolongó durante toda su larga existencia. Y se mostró incapaz esa dictadura de concebir un país en paz sin necesidad de cárceles, trabajo forzado, depuraciones profesionales, incautación de bienes, destierro o penas de muerte. Los que pudieron se incorporaron a la guerrilla, largos años resistiendo en nuestra provincia. Y ante esa ausencia obligada de hombres, ellas cogieron el camino, con su hijo, con los hombres mayores a su cargo, los enseres que pudieron acarrear, y se dispusieron a hacer, en palabras también de Betune, una marcha forzada, la más grande, la más horrible evacuación de una ciudad que hayan visto en nuestros tiempos. Esas mujeres que vivieron en el terror y que soñaban con la paz, nadie les tendió una mano, nadie las consoló. Mis palabras de hoy es un pequeño intento de recuperarlas, de imaginarnos lo que debió de ser la larga marcha por la carretera de la muerte. Ver por unos instantes sus ropas negras, su dolor, sus gritos de cansancio, su desesperación. Los que quieren olvidarse de lo que pasó o lo niegan es para justificar cualquier vileza con la esperanza de que nunca sea recordado después, dice el premio Princesa de Asturias, Emilio Lledó. Tenemos una obligación moral de saber y de contar, una deuda.
y en la medida de lo posible hacer nuestro sufrimiento, ponerle rostro al dolor, imaginar su camino desde Málaga hasta Almería, pendientes de lo suyo. Las heridas del pasado se curan con más verdad. Un modo de hacer justicia es que se conozca lo que pasó. Solo desde la verdad se hará justicia y se hará reparación. Dice Andrés Trapiello, debemos recordar, porque es un deber moral. Hemos contraído una deuda con las víctimas y al recordar y contar evitamos que el olvido mate por 2 veces a esas víctimas. Y para terminar, lo hago con unas palabras también de una persona al que le debemos tanto de nuestro conocimiento de la desbandada, a Norman Betune. España es una herida en mi corazón, una herida que nunca cicatrizará. El dolor permanecerá siempre conmigo, recordando las cosas que yo he visto. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Martirio, por tu exposición. Creo que tenemos el tiempo muy limitado. No sé si habrá alguna pregunta que quieran hacernos desde fuera. Si no, tendremos que ir terminando. ¿Hay preguntas, Antonio? No hay preguntas. Pues bueno, pues en otro momento y vamos a dar por finalizado este acto. Con esta mesa terminamos los actos de la que ha sido esta marcha virtual, la quinta de las marchas integrales que llevamos realizando ya. Por supuesto, quiero agradeceros vuestro seguimiento a lo largo de estos días, a todos los que a través de los medios nos han venido siguiendo. Y sobre todo, quiero agradecer tanto a Martirio, como a Eusebio, como a Juanfran y como a Fran, su colaboración y su participación. Pero no solo en este acto, sino en todo aquello que nosotros, desde la Junta Directiva de la Desbandada, le hemos pedido siempre. Así que muchísimas gracias a vosotros también. Y ya solo me queda invitaros a todos los que nos oyen, a vosotros presentes y todo el que pueda, que participéis físicamente en la próxima marcha. Esperamos que sea el próximo año como muy tarde. Será una vivencia inolvidable para todos los participantes, como lo viene siendo. Así que muchísimas gracias a todas y a todos. Y nos seguiremos viendo en esta lucha. Muchas gracias.